Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Sanabria Gil, soy docente del programa de biología y en este momento les estaré hablando acerca de la evaluación formativa. A modo de introducción, la evaluación la podemos definir como el proceso mediante el cual se intenta determinar el valor de una persona, el grado de cumplimiento a determinados objetivos. El término evaluación ha sido intrínsecamente ligado a la enseñanza, sobre todo en lo referente a la realización de pruebas y exámenes. Se trata de una de las principales herramientas de medición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque ese es el enfoque que la mayoría de las poblaciones o las personas le han dado hacia el término evaluación, en verdad se trata de un concepto cambiante que ha evolucionado a la par del proceso educativo. Antiguamente se entendía la evaluación como algo estático basado en un examen o prueba que se otorgaba una calificación definitiva, pero hoy en día la evaluación es un proceso ya dinámico en el cual el aprendizaje se acompaña de una evaluación continua que permite controlar de manera mucho más ajustada al progreso de los alumnos. También resulta preciso mencionar que la evaluación no es un proceso que se ejecuta solamente de forma unidireccional en la enseñanza, sino que trata de un juego, es decir, algo de ida y vuelta en donde los propios docentes también estamos sometidos a una evaluación que se viene marcada por los resultados de los alumnos, ya que ellos son la herramienta para comprobar si los métodos docentes del profesor son adecuados o no. Por lo cual he decidido hablar y tomar como base la evaluación formativa, la cual la puedo definir, o más bien muchos autores la definen como un proceso continuo durante el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Este método provee una retroalimentación al docente, al estudiante, permite cerrar las brechas en cuanto a este proceso de enseñanza-aprendizaje entre lo que saben los estudiantes, las metas de aprendizaje y los objetivos a los cuales todos pretendemos alcanzar. La evaluación formativa podemos tomarla desde 3 puntos. Primero, ¿qué pretende? Establecer metas de aprendizaje claras y muy bien definidas. También definir indicadores de desempeño que den cuenta del logro de los objetivos y promover la comprensión de las metas de aprendizaje. ¿Dónde estamos? Pues ya veremos si estamos en el conocimiento de las trayectorias y los niveles de progreso, es decir, estamos midiendo cómo va progresando ese aprendizaje, analizamos los errores de los estudiantes e interpretamos los resultados basados en esos logros o metas que se han propuesto. ¿Y cómo continuar? Primero, manejar múltiples estrategias, claro, porque de esa manera podemos ajustar la enseñanza de las necesidades de los estudiantes, utilizar estrategias que promuevan el desarrollo de la autoeficiencia y la responsabilidad de los alumnos. Además, se debe pretender usar estrategias para promover la colaboración entre ellos. Para que este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación formativa debe haber una retroalimentación. La retroalimentación puede ser elemental, la cual indica o señala si el procedimiento fue o no correcto. Además, nos va a llevar hacia la respuesta correcta. También tenemos la retroalimentación descriptiva, también que esta ofrece oportunidades, elementos de formación, elementos de información también para mejorar el trabajo del estudiante. Además, se sugiere en detalle que se hace para mejorar el trabajo y llegar a ese punto que queremos, el logro, el objetivo final. Además, también tenemos una retroalimentación por descubrimiento y reflexión, es decir, una guía en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o estrategia para mejorar, para reflexionar, para identificar el origen de sus errores y poderlos resolver en tiempo real. Ahora, es el turno de la implementación.
¿Cómo yo la puedo implementar? Yo, siendo un docente de la Universidad del Quindío, ¿cómo la puedo implementar? Pues vamos ya a tratar de dilucidar un poco bajo este esquema la implementación. Entonces, para la evaluación formativa, primero al inicio de la clase, tengo que comunicar el propósito, cuál es el objetivo de la sesión, qué voy a tener como meta o como propósito del final de la clase, cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar, si lo voy a hacer de manera oral o de manera escrita. Y todo esto va a ir al inicio de la sesión, recordándolo durante el proceso o durante la clase, y al finalizar se va a realizar esa evaluación. Posteriormente vamos a pasar a una retroalimentación grupal o individual que sea oportuna, que esto sería lo primordial. Obviamente hay unos espacios en los cuales no vamos a poder realizar este tipo de actividades dependiendo porque la cantidad de estudiantes los cuales están allí en el salón pueden ser muchos, no podemos ponerle atención a todos, que es una lástima, pero en el caso tal, cuando yo he estado en asesorías de trabajo de grado, es muy interesante trabajar con ellos porque siempre hemos observado o se ha observado el desarrollo de esas actividades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las metas para la próxima reunión? Para el próximo encuentro. Y entonces comenzamos a trabajar basado en preguntas, en la motivación, en la reflexión, en la identificación de errores tanto gramaticales como errores en general de la idea que se quiere manifestar, que se quiere escribir, cómo mejorarlo. Además, tratar de implementar estrategias que inviten al estudiante a comprender, a sacar sus dudas, a resolverlas y posteriormente a encontrar una solución conjunta. Es decir, igualmente se les da una base conceptual, se les dan las correcciones y que el estudiante, basado en esos puntos, pueda y logre encontrar una respuesta a esa situación. Y luego, en algún caso, pues podemos intercambiar los trabajos, los productos y generar una coevaluación. Yo los evalúo, ellos evalúan y evaluamos generalmente todo el grupo basado en los criterios que hemos propuesto al inicio de clase y promover el desarrollo de la autonomía, que el estudiante sea autónomo, igualmente que sean estudiantes autodidactas, que ellos puedan resolver los problemas y las situaciones en ese momento. Posteriormente vamos a entrar a una selección de métodos y estrategias más eficaces, tomar decisiones, fusionar todo lo que se ha visto, todo lo que se ha previsto en pro de las necesidades individuales, es decir, procurar en el crecimiento académico, personal. Creo que aquí cabría también la formación integral del estudiante, porque no estamos solamente formando estudiantes bajo un conocimiento y que aprendan, no, también basado en las relaciones interpersonales entre docente, profesor y con otros compañeros. Así, de esa manera, pues procuraríamos tener un desarrollo integral basado en este tipo de evaluación formativa. También trataríamos de buscar seleccionar métodos más eficaces, es decir, si probamos de que estos métodos que estamos utilizando, el de tal vez una evaluación, una serie de preguntas, no son suficientes, entonces debemos cambiar el enfoque, se tiene que cambiar el enfoque para lo que se debe realizar, es decir, vamos a tomar decisiones sobre la marcha, sobre lo que no está funcionando y cómo ese cambio nos puede ayudar a mejorar la respuesta a las necesidades individuales de estos estudiantes. Luego, se procura brindar oportunidades a los estudiantes rezagados, aquellos que no han podido desarrollar plenamente el conocimiento, su estrategia, su estudio o demás, tratando de que a través de las preguntas, que el grupo también ayude
a responder esas inquietudes que ellos tengan, que se genere una reflexión. ¿Qué ha ocurrido con ellos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no han comprendido el tema que se está tratando? Y entre todos retroalimentar, generar una reflexión de qué está pasando, por qué está ocurriendo esto, y animarlos, principalmente animarlos a que participen, porque muchas veces el estudiante no lo hace es por miedo y por pena a ser humillados o a las burlas. Entonces, por eso tratamos de tener una sesión de aprendizaje que se base en esos 3 criterios. Un inicio mostrando el propósito, el desarrollo de la clase, obviamente el desarrollo de todos los contenidos, y por último el cierre, evaluando el aprendizaje obtenido con un proceso de retroalimentación. Igualmente, en algún momento, porque nos los exigen las autoridades y parte de las acciones que se deben tomar dentro de la academia y sobre todo en la universidad, es obtener una nota. Tenemos que entonces entrar en un proceso de evaluación sumativa. Ahora, esa evaluación sumativa, pues ya lo haremos posteriormente para determinar si ellos aprendieron o no, cómo aplicar ese conocimiento obtenido a través de ¿qué? Una exposición. Es una forma muy fácil y muy interesante, porque el estudiante a través de la exposición va a desempeñar un papel importante exhibiendo, hablando acerca de un tema o del tema que hemos desarrollado durante la sesión, y de esa manera él puede y tendrá las capacidades necesarias para transmitir la información que obtuvo, el aprendizaje que se logró durante el tiempo, y de esa manera determinar si el objetivo fue cumplido o no. Otro método también muy común son las pruebas escritas, aunque a veces son un poco limitantes o son un poco limitadas. También nos ayudan a entender un poco si el estudiante comprendió o no el tema, si lo domina, si lo maneja o si lo comprende. Y luego otras herramientas que también podríamos aplicar que son mucho más, profundizan un poco más en el desarrollo cognitivo del estudiante, que serían los informes, los ensayos o el desarrollo de un proyecto. Así es, muchísimas gracias por haberme escuchado. Me disculpo un poco por lo largo de este video, pero en cuanto a ese tema hay mucho tela que cortar y mucho hilo que tejer, así que muchas gracias por su atención y muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días.